Cuando tenemos un voltaje, una diferencia de potencial, por ejemplo así, aplicada a través de un elemento de circuito, esta le vamos a llamar resistencia. Este pues es el símbolo de una resistencia, es cualquier alambre, cualquier medio físico que estemos trabajando a través del cual fluya una corriente. La relación que hay entre la corriente, esta, el voltaje que se aplique, y la resistencia del elemento a través del cual esté aplicándose el voltaje, o la diferencia de potencial, es esta la relación. Igual a V sobre R es una de las formas de presentar la ley de Ohm, y a esto precisamente se le llama ley de Ohm, donde I es la corriente en amperes, ya lo sabemos, V es el voltaje o la diferencia de potencial en volts, y ojo, la resistencia se va a medir en ohms. El símbolo de los ohms o de la resistencia de los ohms es una omega, una letra griega omega. Podemos hacer una analogía con esta figura que voy a presentar ahora. Esta de aquí, miren. La resistencia es está tratando, esta es la corriente que está tratando de pasar por este conducto de aquí, La resistencia se opone a que pase. ¿Y quién empuja la corriente? El voltaje. Entonces el voltaje es la fuerza que lo empuja, la resistencia se opone y la corriente es la que va a tratar de fluir a través de este elemento. Entonces sería algo similar a esto. Este es el voltaje, que sería la corriente sería I, esta de aquí, y la resistencia sería esta. Ahora, ahí tenemos pues una analogía, no perdamos de vista, el voltaje empuja, la corriente fluye y la resistencia se opone o ahí está presente para oponerse a que pase la corriente. Aprovechamos para ver este concepto de fuente de fuerza electromotriz, de aquí. Fuente de fuerza electromotriz es cualquier dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial o una corriente en un circuito eléctrico. Puede ser una pila, puede ser un generador de esos de gasolina o un generador eólico, una turbina movida por una hidroeléctrica, por una termoeléctrica, o sea, con gas o a veces con carbón. Ahorita hay algunas todavía que funcionan con carbón, contaminando de una manera enorme, o nuclear, en fin, cualquier dispositivo que pueda producir un voltaje, pues, y que pueda mantener una corriente eléctrica circulando. Ahora, cuando hay una corriente circulando en algún circuito, el voltaje empuja la corriente, vamos a tener una potencia. Todos hemos notado o percibido que cuando circula corriente a través de un equipo eléctrico o electrónico, el equipo se calienta, a veces más, a veces menos. Una plancha para ropa pues es muy evidente, y de hecho ahí es de lo que se busca, que se caliente la plancha, o un calefactor eléctrico. Pero también un motor eléctrico no se está buscando que el motor se caliente, y sin embargo se calienta. Es decir, cuando hay una corriente circulando a través de una resistencia, vamos a estar teniendo una potencia que está disipándose en forma de calor. Y entonces vamos a poderla calcular de esta manera. P igual a V por I, donde P es la potencia disipada en la resistencia, se mide en watts, ojo. La V es la diferencia de potencial o voltaje, y la I es la corriente eléctrica. Pongamos un ejemplo. Aquí nos dicen, un foco de 15 watts que trabaja a 110 volts. Calcule la corriente que circula por el foco y la resistencia del foco. Tenemos aquí algunos datos. Empezamos con... Déjenme anotar, aquí. Ok. Tenemos un foco de 15 watts. Esa es la potencia. P igual a 15 watts. Trabaja a 110 volts. Nos piden calcular primero la corriente. Bueno, aquí simplemente usamos la ley de Joule, que nos dice que P
es igual a V por I. Despejamos la I y diremos que I es igual a P, 15 watts, sobre V, sobre 110. Eso me da un resultado de 136 miliamperes. Ahí tenemos el primer resultado. Y luego nos preguntan. A ver, espérenme un tantito, así ya. Listo. Y luego nos preguntan, ¿cuál es la resistencia del foco? Bueno, aquí podemos usar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que I es igual a V sobre R. I son 136 miliamperes, es decir, 0.136 amperes, igual a 110 volts entre la resistencia. Despejo la R, hago el cálculo y me da que la R vale 808 ohms. Así de sencillo es trabajar lo que es la ley de Ohm y lo que es la ley de Joule en general. Ya más adelante, conforme se vaya analizando cuestiones un poco más complejas, vamos a tener un poquito más de diversidad de casos, pero eso es básicamente la ley de Ohm y la ley de Joule. Esta es la ley de Ohm y esta es la ley de Joule. Podemos hacer este otro ejercicio muy rápido. Los datos técnicos de una plancha indican que la V es 127 volts. Voy a ponerlo en negro. V igual a 127 volts. Y 1600 watts. Esa es la potencia de la plancha. Vamos a calcular la corriente. Otra vez volvemos a hacer lo mismo. P es igual a V por I. De aquí saco que 1600 es igual a 127I. Y de aquí hago el cálculo, despejo la I y me va a dar que I es igual a 12.5 amperes. Inciso B. La resistencia, pues para eso uso la ley de Ohm en cualquiera de sus formas. Yo la puedo poner V igual a R por I igual a V sobre R, como yo quiera. Entonces 12.5 igual a 127 sobre R. De aquí despejo la R y hago el cálculo. R igual a 10.1 ohms. Ahí tenemos el resultado.